Ruth, una historia donde vemos la sorprendente relación entre una suegra y su nuera, Noemí y Ruth. Ruth, una historia consoladora donde vemos de una forma tan providencial a Dios obrando en la vida de Noemí para sacar enormes bendiciones de sus tragedias y bendecirla mucho más allá de lo que ella pudo imaginar o concebir. En otras palabras, un libro muy esperanzador para aquellos que están pasando situaciones difíciles y dolorosas. Ruth, una historia de amor donde vemos a Dios supervisar todos los movimientos de la historia de la redención que se revela progresivamente en la Biblia hasta el cumplimiento de la gran promesa de un redentor en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que pudiéramos, no lo hicimos, pero pudiéramos titular esta serie El Evangelio según Ruth. Ruth, una pieza clave para poder armar el rompecabezas ideado por Dios en la eternidad para salvar al ser humano de sus pecados por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. Ruth, una historia de amor que va más allá de la relación de una nuera con su suegra. Es una historia de amor que va más allá de un israelita honorable con una viuda moabita. Esta historia se trata más bien del amor redentor de Dios por una humanidad caída. Una humanidad rebelde a la que Él decide salvar pagando un precio inimaginable. Ruth, un libro que todos debemos leer esta semana. Así que River Oaks, el verdadero protagonista de este libro no es Ruth, el verdadero protagonista de este libro no es Noemí ni vos. Pero sí el Dios soberano que gobierna la historia humana en el cumplimiento de sus propósitos redentores para la gloria de su nombre y el bienestar de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y con esto deseo dar la bienvenida a todos a la iglesia River Oaks Church, celebración en español, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde hemos confirmado que con Dios, eso es correcto, hermano, no hay duda alguna, con Dios se vive mejor. Soy su pastor y servidor, Luis Gabriel Montiel, y estoy sumamente emocionado, usted sabe que sí. Créame, iglesia, no les voy a mentir, yo agarro este trabajo de predicar la palabra de Dios muy en serio. Y más aún, vivirla. Por amor a Cristo Jesús, que me dio esperanza, y por amor a su iglesia. Estoy sumamente emocionado porque hoy continuamos en nuestro estudio del libro de Ruth. Y hoy sí vamos a terminar el capítulo 1, les prometo que sí. Y luego que Elimelech, junto con su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión, dejaron Belén de Judá y se establecieron en Moab en busca de sustento. Y luego que Elimelech murió, dejando viuda a Noemí, y luego que sus hijos se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Ruth, pero también los hijos de Elimelech y de Noemí murieron, dejando a Noemí completamente sola, sin esposo y sin sus hijos. Y luego de que Noemí, al enterarse de que Dios había provisto nuevamente en Israel, ella decide regresar a Belén después de 3 funerales. Y luego que Noemí, ya en camino, le pide a sus nueras, lo puede leer, Ruth capítulo 1, que regresen a sus familias y a sus dioses y busquen una vida nueva. Alcanzamos la historia de Ruth en el capítulo 1, versículo 14 al 22, que dice: entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. ¿Qué hizo Ruth? Se aferró y fue firme. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo.
Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, ¿yo qué? Viviré. Yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, ¿qué? Será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Y rapidito, antes de continuar nuestra lectura, si sacamos este versículo fuera de su contexto, lo podemos usar para una invitación matrimonial, ¿sí o no? Mucha gente lo ha hecho, ¿no? Pero novias, acuérdense, ¿a quién le está hablando? A la suegra. Mi papá usó este versículo, pregúntele a mi papá cómo le fue. No. Y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. Sigue diciendo la palabra de Dios. De modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. Así cuando usted vaya a visitar su pueblo, la gente se va a conmocionar. Llegó de Estados Unidos. Así es normal, no ha cambiado la historia humana, no, los humanos no hemos cambiado mucho. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra así como se cumple en el cielo. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, amado Dios, te pedimos que hagas de nuestros corazones tierra fértil para recibir tu palabra. Amado Dios, te pedimos que arranques de nosotros toda dureza de corazón, toda distracción y toda duda, para que tu verdad eche raíces profundas y dé frutos abundantes en nuestras vidas. Padre, oramos, Padre, para que tu nombre sea glorificado y para que tu pueblo sea bendecido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Oramos y la iglesia dice amén, amén y amén. Ahora deseo extraer 3 enseñanzas, y estas enseñanzas son puro, ¿qué? Puro poder, hermano. Así que preste atención. Para ayudarnos en nuestro caminar de fe, para ayudarnos en nuestra fe en Cristo Jesús. Primera enseñanza: aférrate ¿a quién? Aférrate a Dios. Aférrate a Dios. El verbo aferrar significa agarrar o sujetar algo con fuerza y determinación y no soltarlo. Aunque duela, aunque tengamos toda la razón, no lo vamos a soltar. Aférrate ¿a quién? A Dios. Iglesia, Ruth decidió no quedarse en la tierra de la comodidad, sino seguir a Noemí y, más importante aún, seguir al Dios de Noemí, el Dios de Israel, al verdadero Dios. La determinación de Ruth nos enseña que aunque no siempre entendamos el futuro, podemos confiar en Dios y en sus promesas. Como Ruth, debemos abrazar a Dios con fe y caminar en obediencia, sabiendo que Él tiene un propósito más grande del que podemos ver. Iglesia, la incertidumbre y la duda pueden hacer que cuestionemos las promesas de Dios. Yo lo he hecho. Aunque soy pastor, todavía lo hago. De vez en cuando, mucho menos que antes. Especialmente cuando no vemos resultados inmediatos o cuando las circunstancias parecen contradecir lo que Él ha prometido. Sin embargo, Pablo afirma en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista.
Iglesia, cuando estamos atrapados en las pruebas, podemos perder de vista el panorama completo y olvidar que las promesas de Dios son fieles y duraderas. Sin embargo, Hebreos 12, versículo 2 nos invita a poner los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Aférrate a Dios. Iglesia, las presiones externas, como la cultura, la sociedad, las expectativas del mundo y las luchas internas como la tentación y el deseo de vivir conforme a la carne, pueden alejarnos de Dios. No podemos negar que el mundo ofrece soluciones temporales y atractivas que nos desvían de la voluntad de Dios. Sin embargo, 1 Juan 2:15 nos advierte a no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el temor del Padre no está en él. Y te está yendo todo bien hoy en día, déjame decirte que algún día tú vas a estar al frente de Dios y vas a dar cuenta. Y te esté yendo todo mal hoy en día, déjame decirte que todo esto va a pasar y un día vas a estar al frente de Dios para rendir cuentas. Aférrate a Dios. Iglesia, para aferrarnos a Dios en tiempos de incertidumbre, necesitamos fortalecer nuestra relación con Él a través de la oración y la adoración. Bienvenidos a Red Rocks, los felicito. Gracias por estar aquí. Qué bello es adorar juntos como iglesia. Este es el inicio, mañana también tiene que ser un adorador. Cuando salga de este auditorio tenemos que seguir adorando a Dios. Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y por qué no la conoces? Porque no clamas al Señor. Necesitas clamar a Dios. Y mi pregunta es, ¿estás buscando a Dios en oración? ¿Estás buscando a Dios en adoración diaria? ¿O solo cuando tienes una necesidad urgente y ya no te queda otra opción? Iglesia, Ruth no tenía una Biblia. Ella no leyó el libro de Ruth. Pero aprendió del Dios de Israel a través de su suegra Noemí. Aunque no era una mujer perfecta. Pero al menos Noemí señaló a través de su vida a Ruth hacia el verdadero Dios. Y nosotros sí tenemos la palabra de Dios. Y necesitamos meditar en ella para encontrar dirección y esperanza. Y yo no estoy en contra de que usted tenga una Biblia abierta en su hogar. Yo no la tengo. Pero usted la tiene bien. Léala. Eso es lo que importa. Estúdiela, medítela, pregúntese qué me está diciendo Dios con esta lectura que estoy. Ya deje de estar viviendo de los versículos que aprendió en la escuela vacacional cuando era pequeño. Apréndase unos nuevos versículos, lea la palabra de Dios. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera mi camino. Iglesia, ¿estás dedicando tiempo para leer y meditar en la palabra de Dios? Permitiendo que transforme tu manera de pensar, vivir y ver las cosas. Iglesia, a veces Dios nos pedirá pasos de fe. Oh, sí. Nos pedirá pasos de fe sin explicarnos el por qué. La obediencia, aunque duela, nos alinea con su propósito. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer a Dios incluso cuando no entiendas completamente su plan o cuando te cuesta renunciar a algo? Iglesia, Ruth no solo siguió a Noemí, sino que trabajó en los campos para proveer. Lo vamos a ver en el capítulo 2. De Ruth capítulo 2. Y yo sé que usted lo va a leer esta semana. Iglesia, el servicio y la humildad nos preparan para recibir las bendiciones de Dios en el tiempo correcto.
Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ya deja de tratar de exaltarte tú mismo. Mejor exalta el nombre de Dios. Y te sorprenderá lo que Él hará en tu vida, en tu corazón. Y la pregunta es: ¿estás sirviendo? ¿Eres un servidor? ¿Estás sirviendo a los demás con un corazón humilde? ¿O busca usted reconocimiento y validación en lo que hace? Al menos ya sabemos lo que comes. Realmente lo que haces tranquilo, ¿no? Porque en Facebook mucha gente pone lo que come. Iglesia, Ruth no sabía que su obediencia la llevaría a convertirse en parte de la genealogía del Salvador del mundo. River Oaks, nuestra historia no ha terminado y Dios está escribiendo un propósito mayor en nuestras vidas hoy en día. ¿Estás confiando en Dios plenamente para tu futuro, para tu presente? ¿O estás permitiendo que la ansiedad y el miedo dirijan tus decisiones, tus reacciones, tus emociones? En lo personal, yo tengo que decidir varias veces al año aferrarme a Dios. Créanme que sí. Tengo todas las razones para dejar la iglesia, no creer en Dios, pero tengo que decidir aferrarme a Dios, no porque Dios no ha sido fiel, pero sí porque yo soy infiel. Aférrate a Dios, aférrate a tus promesas y te asombrará lo que Dios hará, así como muchos aquí ya hemos comprobado. Con esto llegamos a la segunda enseñanza. Suelta lo viejo y ¿qué? Y recibe lo nuevo. Suelta lo viejo y recibe lo nuevo. Iglesia, hay momentos en la vida en los que debemos soltar lo que nos ata al pasado para entrar en la nueva temporada que Dios tiene para nosotros. Noemí dejó Moab y Ruth dejó su antigua vida para abrazar lo que Dios tenía por delante. Y no fue fácil. Ruth y Noemí tuvieron que cerrar un ciclo viejo en Moab para entrar en lo que Dios tenía para ellas en Belén. Y hoy día, muchos hispanos, latinos, no sé qué tantos nombres tenemos hoy en día, pero por seguro hispanos y latinos, también necesitan soltar ciertos hábitos, también necesitan soltar ciertas mentalidades, paradigmas y sanganeses. Y no sé, créanme que creo que sí es una palabra. Para recibir lo que Dios ha preparado para ellos aquí en los Estados Unidos de América. ¿Está aferrado a recuerdos? ¿Está usted aferrado a lugares, experiencias y sanganeses del pasado que te impiden ver y recibir lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida hoy? Iglesia, algunos aquí, tal vez necesitan cerrar el viejo ciclo de vivir enojados con Dios. Por injusticias, por pérdidas, sufrimientos vividos, para así recibir lo nuevo de Dios al someterse a Él y descansar en su soberanía. Algunos aquí tal vez necesitan cerrar el viejo ciclo de vivir resentidos contra alguien, en contra de un pastor, en contra de una iglesia, en contra de un padre, en contra de una madre, en contra de un familiar, en contra de un gobierno. Y mejor perdonar y así recibir lo nuevo de Dios para tu vida, una vida libre de amarguras, una vida libre de resentimientos, enfermedad y disgusto. Vivir resentido te va a enfermar. Lo veo, lo sigo viendo. Algunos aquí tal vez
necesitan cerrar ese viejo ciclo de vivir mintiendo o entregado a algún pecado y mejor pelear por la santidad en tu vida y así recibir la libertad renovadora y redentora que Dios ya te ha dado. Algo que usted puede leer en Romanos capítulo 6. Lea Romanos capítulo ¿qué? 6 esta semana, un capítulo puro poder. Algunos aquí tal vez necesitan cerrar ese viejo ciclo de estar viviéndose enojados, cansados, inconstantes en tu caminar espiritual y mejor recibir lo nuevo de querer hacer la voluntad de Dios cuando se lo pedimos en oración a la persona del Espíritu Santo y cuando se lo pedimos a Dios, Dios te lo va a dar. Pero tenemos que pedir conforme a su voluntad, no a tus planes. River Oaks. ¿Qué ciclo viejo necesitas cerrar? Ya dejar de poner excusas para así recibir lo nuevo de Dios en tu vida. Iglesia, Noemí llegó diciendo que Dios la había afligido. Pero Dios tenía un plan mayor. Hoy día muchos hispanos pueden sentirse desfavorecidos por las circunstancias, pero Dios los ha traído aquí con un propósito. Dios te ha traído aquí con un propósito. Lo chistoso es que usted cree que Dios te trajo aquí para darte más dinero. Tal vez puede ser algo, pero no es el propósito principal. Muchos aquí llegaron y creen que usted se le está proveyendo a sus familiares en el exterior. Créame que no, es Dios, a través de ti. Y que no lo haga a través de ti, lo va a hacer a través de alguien más. Déjame decirte por qué Dios te trajo aquí, hermano. Ni siquiera fue para darte los papeles. Y no estoy diciendo que no te los va a dar, no sé. Eso es Dios es el soberano, Dios controla eso. Lo más importante que usted necesita es caminar con Dios. El propósito de Dios es que camines junto a Él, esta vida aquí o en cualquier país que tú vayas, y dependas más en Él mientras administras lo que Él te permite tener, incluyendo tu tiempo, tu dinero, tus finanzas, las oportunidades que Él te da, y cumplas con tus responsabilidades hasta que lo vuelvas a ver. Para eso te trajo Dios aquí. Claro, hay que seguir pidiendo, hay que seguir orando. Pero Dios quiere que tú dependas más en Él diariamente. No en el presidente de Estados Unidos ni en las leyes. Alabado, hay que orar, hay que participar. Pero Dios te trajo aquí, depende en Él, búscalo a Él. Busca su reino y su justicia. Y mi pregunta es, ¿estás caminando con Dios? ¿Estás dependiendo más en Dios? ¿Estás caminando con Dios? Mire, va a salir mi amargura, Señor, perdóname. ¿Me perdonan? Pero aquí, ok, esto no es contra nadie, no es contra nadie, hermano. Pero los martes de 6 a 7, hermano, usted llega y un trabajo y aparentemente le dan el trabajo y no lo vemos más. Entonces no sé, ¿será que vamos a orar para que Dios le quite aquello que le está impidiendo venir a buscar su presencia? No sé. Okay. A ver, vamos a continuar. No sé. No ponga tampoco de excusa a sus hijos. Mejor no vamos para allá. Suelta lo viejo y recibe lo nuevo, iglesia. Iglesia, Ruth no buscó atajos ni trampas para asegurar su futuro. No buscó atajos ni trampas para asegurar su futuro. No busques atajos ni trampas para asegurar tu futuro. Busca a Dios. Ella confió en la provisión divina del cielo. Hoy día algunos hispanos buscan soluciones fuera de la ética y los principios de Dios cuando Dios solo se agrada y bendice la obediencia a su palabra. Mano, me asombra que ustedes regresen, me asombra.
Eso es Dios, hermano. Y créame que me están dando duro también a mí. Proverbios 19. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Y la pregunta es, ¿estás eligiendo caminos fáciles o soluciones fuera de la voluntad de Dios en lugar de esperar en su tiempo y seguir sus principios? ¿Estás caminando en integridad? Porque Dios no será burlado. Suelta lo viejo y recibe lo nuevo. Iglesia, Ruth se unió al pueblo de Dios. Y su bendición vino cuando se alineó con la comunidad correcta, con la comunidad de Dios. Hebreos 10, 25 dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y esta es la versión Reina Valera que dice, sino exhortémonos unos a otros. La de Nueva Traducción Viviente dice que nos animemos unos a otros. ¿Estás invirtiendo tiempo en una comunidad de fe que te edifique espiritualmente? ¿Estás invirtiendo tiempo en una comunidad de fe que te edifique espiritualmente? Mano, cada dos semanas, grupos de vida. Esta semana, qué bárbaro. Esta semana nos toca. ¿Usted sabe cuál es el mejor tiempo de venir a la iglesia y de ir a un grupo de vida? El mejor tiempo, cuando no tienes ganas de ir. Porque cuando tienes ganas de ir, vas a ir. Pero cuando no tienes ganas de ir, ahí es donde se crea una disciplina. Y ahí es donde tú creas la disciplina, tú obligas a tu cuerpo a ir. Y hermano, cuando yo hago eso, yo he visto más bendición aún de Dios. River Oaks, así como Ruth y Noemí tuvieron que soltar a Moab para entrar en la bendición de Belén, nosotros, el pueblo de Dios, debemos soltar ciertos hábitos, ciertas mentalidades, ciertos paradigmas y sanganeses para recibir lo que Dios ha preparado para nosotros aquí en los Estados Unidos de América. Debemos confiar en Dios y avanzar con fe y obediencia. Suelta lo viejo y recibe ¿qué? Lo nuevo. Okay. Y así llegamos a mi tercera y última enseñanza. Di no a ¿qué? A la amargura. Y sí a la esperanza. Di no a la amargura y sí a la esperanza. Vamos a Ruth capítulo 1 versículo 20 al 22 que dice, no me llamen Noemí. En otras palabras, mi nombre Noemí significa agradable mi dulzura. Ya no me llamen agradable ni dulzura, dice esta mujer, esta suegra. Contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy ¿qué? Amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo ¿de qué? De la cosecha de la cebada. River Oaks, Noemí llegó a Belén con una profunda amargura por las pérdidas que había sufrido. Y tenía razón. Perdió a su esposo, a sus 2 hijos. Sin embargo, Dios tenía un plan de restauración para ella y para Ruth. Iglesia, Noemí expresó su dolor y su sentir de que Dios la había afligido. Pero su historia no terminó ahí. River Oaks, es válido reconocer nuestras heridas. Es necesario, somos humanos. Pero no debemos permitir que la amargura defina nuestra identidad en Cristo Jesús. El rey David afirmó en Salmo 62, versículo 8, oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento, en los buenos y en los malos momentos. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él
Él es nuestro refugio. ¿Estás permitiendo que tu dolor te defina más que la verdad de que Dios es tu refugio? Iglesia, Noemí estaba enfocada en lo que había perdido, pero no vio de inmediato que Dios ya había provisto a Ruth como una bendición en su vida. Me gusta mucho lo que 1 Tesalonicenses 5:18 dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Así que si tú perteneces a Cristo Jesús, tú tienes que estar agradecido en todas circunstancias. Y la pregunta es, ¿te estás enfocando más en lo que has perdido? Y todos hemos perdido algo. Y créanme que algunos han perdido más que otros. No vamos eso es una gran verdad. Y la pregunta es, ¿te estás enfocando más en lo que has perdido que en lo que Dios te ha dado? ¿Estás agradecido por los roots en tu vida? Y créame que aquí todos tenemos roots. Iglesia, Noemí regresó a Belén, donde había una comunidad que podía apoyarla. Rose, cuando estamos en dolor, la tentación es aislarnos, pero Dios usa a su pueblo para fortalecernos. Cuando estás en dolor, corre hacia la gente de Dios, no te alejes de Dios. Me fascina lo que dijo Salomón, el rey Salomón, en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, cuando afirma: mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Estás buscando apoyo en personas de fe que te ayuden a ver la esperanza en medio de tu proceso? No sé si dije grupos de vida esta semana. Amén. No sé por qué me está diciendo ese grupo de vida, pero algo Dios quiere decir. Iglesia, Noemí creyó que Dios la había dejado vacía. Pero en realidad Él estaba preparando su redención a través de Ruth y de Boaz. ¿Estás dejando que tus disconformidades nublen la verdad de que Dios aún no ha terminado su obra en tu vida? Repito, ¿estás dejando que tus disconformidades nuble la verdad de que Dios aún no ha terminado su obra en tu vida? Iglesia, Noemí pensó que Dios la había abandonado, pero Él ya estaba obrando en su favor. Rose, cuando confiamos en la fidelidad de Dios, podemos soltar la amargura y esperar con fe. Y créanme que yo sé que muchos aquí están esperando. Y la invitación es que esperes con fe. Confía en Dios. Suelta la amargura. Suelta el miedo, el temor. Si le vas a temer a alguien, témele a Dios, no a tus circunstancias. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en el Señor. Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 18. ¿Estás confiando en la fidelidad de Dios? Aun cuando no veas respuestas inmediatas. ¿Estás confiando en la fidelidad de Dios aun cuando no veas respuestas inmediatas? Di no a la amargura y sí a ¿qué? A la esperanza. Algo que te posicionará a recibir las cosechas de las bendiciones de Dios. Producto de tu obediencia y confianza en Él, y te sorprenderá lo que Dios hará, como muchos aquí ya hemos confirmado. Rose, hemos visto en la historia de Noemí y Ruth un claro ejemplo de cómo aún en medio del dolor, de cómo aún en medio de la pérdida y la incertidumbre, Dios está trabajando en nuestra vida para cumplir su eterno y perfecto propósito. Y créame que la eternidad lo va a confirmar. Como Noemí, muchas veces enfrentamos momentos de amargura, pero Dios no nos llama a quedarnos ahí en la amargura. Él nos desafía a cerrar los ciclos del pasado, dejar atrás lo que nos ha causado daño, dolor o desánimo, y aferrarnos a Él y a su promesa de restauración. Porque Él ahorita sigue restaurando. Lo vimos en el video cuando iniciamos el servicio.
Red Rose, es tiempo de aferrarnos a Dios. Créame que es tiempo de aferrarnos a Dios. Como Ruth se aferró a Noemí y al Dios de Israel. Sin importar las circunstancias, Dios está listo para hacer algo nuevo en nuestras vidas. Aun cuando no entendemos su propósito en el momento, debemos recordar que Él es fiel. Y Él es nuestra única esperanza. La amargura y el victimismo no tiene cabida cuando nuestra mirada está puesta en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Iglesia, hoy les hago un desafío. Cerremos esos ciclos de dolor, frustración o resentimiento que nos mantienen atrapados en la amargura. En lugar de aferrarnos al pasado, y créanme que la mayoría aquí hemos tenido pasados bonitos. Pero en lugar de aferrarnos al pasado, miremos hacia adelante con esperanza y confianza en que las promesas de Dios nunca fallan. Él tiene algo nuevo para ti, Él tiene algo para tu familia, Él tiene algo nuevo para nuestra iglesia. No permitas que la amargura te robe la paz ni la bendición de lo que Dios está haciendo y hará en y a través y alrededor de tu vida. Así que iglesia, al igual que Ruth, aferrémonos con firmeza a la palabra de Dios, al propósito y a la fidelidad de Dios. Caminemos en obediencia, caminemos en confianza y esperanza, sabiendo que nuestro futuro está asegurado en las manos de un Dios que no falla, es todopoderoso y es soberano, porque con Dios sí se puede y se vive mejor y sí vale la pena también. Amén. ¿Cuántos reciben este mensaje?